Hola, bienvenidos a Solsticio. Víctor Gaviria es en la actualidad uno de los más grandes cineastas de Colombia y Latinoamérica. Con sus obras, extraídas de la realidad de los barrios marginales de su natal Medellín, ha logrado trascender a los más importantes escenarios cinematográficos del mundo, trayendo consigo también importantes reconocimientos para el cine colombiano. Festivales como Cannes, Toronto, Venecia, San Sebastián y La Habana han reconocido en él a uno de los más grandes artistas de séptimo arte latinoamericano en la actualidad. Su idea de moverse entre lo documental y la ficción, sus actores naturales, la crudeza pero a la vez profundidad de sus historias lo han llevado a convertirse con tan solo 4 décadas y 4 largometrajes en uno de los artistas cinematográficos que le aporta al cine de la no guerra. Hoy, en Solsticio, Víctor Gaviria y su cine con poesía desgarradora. Bueno, el cine puede ser un personaje de la no guerra. No todo el cine lo es, porque hay un cine también, digámoslo, manipulador, que a veces hace grandes elogios, digámoslo, de la violencia y de valores que realmente ultrajan la dignidad humana, ¿cierto? Pero hay un gran cine, ¿cierto? El cine, lo que llamamos el cine de realidad o el cine arte. Hay un cine y el cine de autor también, ese cine independiente que es importantísimo, que es un personaje de la no guerra, realmente, porque te crea humanidad, porque te acerca, digámoslo, a la circunstancia concreta de la gente y porque rompe eso que produce la guerra, que son los estereotipos y los prejuicios, las discriminaciones, los señalamientos. No, yo soy la música que sobre todo pues viví cuando niño, ¿cierto? Que era pues un poco el chucuchuco, ¿cierto? Todos esos grupos de los hispanos, los graduados, toda la música parrandera también, que era una música de diciembre y que hace parte como del alma paisa, ¿cierto? ¿Cómo se llama este? Gildardo Montoya. Toda esa música parrandera. Cuando hicimos La Vendedora de Rosas, digámoslo, fue una delicia, como era Navidad, ¿cierto? Como ocurre eso en 2 días de Navidad, pues coger toda la música antioqueña y ponerla. Sírvame un aguardientoski con limonzoski, cantineroski. Y tranquilos, hermanoski, que yo tengoski, con que pagoski. Es que estoy muy contentoski porque yo ando... Una hermana me mandó a mí una cámara, vivía en Chicago, y me mandó una cámara pequeñita, una pistolita pequeña de Super 8. Y entonces me dijo, Víctor, ahí te mando esto, acuérdate que mi papá también filmaba. Entonces eso fue como una orden, hermano, una cosa inesperada. Yo empecé a grabar cosas, a filmar, compraba las películas en Nudo Perli y filmaba, salía a la calle, filmaba cosas en la calle, sombras de árboles. El cine subterráneo pues anunció el primer festival de cine subterráneo en Super 8. Entonces yo ahí mismo, como una orden también, me fui para un lugar de unos niños ciegos. Entonces yo empecé a grabar la vida de estos niños, su vida cotidiana, y pegué esas imágenes. Le dije a un amigo que me ayudara a poner la música, mandé eso allá al concurso y resulta que la noche de la premiación, resulta que yo me había ganado el concurso. Y entonces eso fue una cosa súper inesperada. Yo era una persona que iba a cineclubes, pero no tenía ninguna intención de hacer cine, nunca. Oye, hombre, ¿y esto lo van a tumbar o qué? Yo no sé, hermano. ¿Y de dónde van a salir los trenes? Vamos, que esos maricas no nos ven. Y además hacemos como si no fuéramos para allá. Vamos despacio. En esos años, antes de yo pensar en que podía hacer cine y leyendo a Luis Alberto Álvarez, iba al cineclub universitario y veía muchas películas rusas, llegaban a ese cineclub. Y un día vi una película que se llamaba
Andrés Rublió. La vi, digámoslo, la mitad de un sábado y al otro sábado volví a ver la otra mitad. Uy, hermano, eso era una cosa fascinante. Y a partir de ahí, pues, la afición por Rublió, por Tarkovsky, ¿cierto? Después vi Solaris, vi La infancia de Iván y todas las películas de él. Y de un momento a otro también fue una cosa que ocurrió en Medellín. En Medellín se creó una cinemateca que se llamaba El Subterráneo. Hubo un momento como de un fervor por el cine. Era la primera vez que podía uno ver ciclos de películas, un acercamiento al cine de autor, veía uno a Altman, veía en todo el cine italiano de los grandes maestros. Y digámoslo, yo iba a cine simplemente como van las personas que escriben, ¿cierto? Que el cine es como un acicate, como un estímulo y también como una forma de aprender, digamos, las lecciones del arte. Inicialmente, el primer contacto de una película que tuve con Víctor fue yo como asistente de cámara, fotografía del Negro Forero, Los habitantes de la noche. ¿Qué sucede? Un deslave. La mitad del cerro acaba de caer a unos 400 metros. ¿No hay forma de pasar? A menos que tenga un tractor. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde la rumba, hombre? Si estuviera aquí el topo no estuviéramos en este programa tan berraco. ¿Verdad que cagada para el topo metida en el manicomio con toda manada de locos, sí o qué? Nos han llevado a este que es más vicioso. Esa película me acercó a también, o nos acercó a todos de alguna manera a una, quizás no sé, de pronto es pretencioso decirlo, pero sí a una manera distinta de cómo del cine que se estaba haciendo aquí en el país. Eran historias como de unos muchachos comunes que estaban haciendo una pilatuna nocturna con el propósito de ir a visitar a un amigo que estaba recluido en una clínica. Son historias como, no son muy recónditas, pero sí de alguna manera no eran muy comunes de ver en el cine que se hacía aquí, y eso es lo que casi siempre lo ha particularizado a él. Bueno, yo creo que la obra de Víctor Gaviria es una obra muy honesta, muy sincera también, no decora ni le quita dramatismo a las cosas que tienen dramatismo, y yo creo que eso es muy importante. Estamos acostumbrados a los finales felices, ¿sí? Y creo que estamos en una sociedad que si la fotografiamos y la montamos en una película no tiene tantos finales felices como uno quisiera, además. ¿Qué te vas, hombre? ¿Te vas? Metido a ver. ¿Qué le pasó, Marianita? Óigame. ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? A ver, ¿qué le pasa? ¿Se ahogó? Me huele a tabaco. ¿Usted estaba fumando? Las niñas no fuman. ¿Qué? ¿Dónde está Arturo? Venga a ver. Eso sinvergüenza, a ver qué es lo que ustedes están haciendo por aquí. ¿Qué está haciendo usted ahí? Yo en el fondo lo que hago es documentar a través de la ficción. O sea, trabajo, digamos, lo investigo de una manera documental, sin inventar, sino fotocopiando, digámoslo,
la mentalidad de la gente, sus experiencias, sus episodios de vida, y después los transformo en un guión en donde pues obviamente hay personajes, y un guión que tiene una evolución, una presentación, una evolución y un desenlace, o sea, un guión argumental. Luego de sus inicios como director, con historias cortas, pero que lo llevaron al gran reconocimiento nacional, Víctor Gaviria incursiona en la película de largometraje, donde cuenta desde la realidad de las comunas de Medellín historias de chicos de barriada y de estrato bajo cuya realidad supera de lejos la ficción. Rodrigo de No Futuro, su primera película de largometraje, lo llevó directamente a Cannes, Francia, el principal festival de cine del mundo, que en su categoría La Palma de Oro lo puso a competir con los principales directores de cine del momento. Aquí, cine de no futuro, de rosas, de sumas y restas, y sobre todo con mucha animalidad. Yo escribí con Luis Fernando Calderón el guión de Rodrigo D. Era un homenaje a Humberto D. Muy, digámoslo, muy consciente, sobre todo por esa idea de hacer una película de tiempos muertos. Era puro neorrealismo. Lo que pasa es que cuando la película nosotros, pues en un intento por hacer que la película también absorba la realidad de esos barrios, porque nos parecía que había que poner la película en función de esos barrios, de ese mundo, de esa realidad. Entonces la película ya empieza a estar, digámoslo, atravesada por otros tiempos, ya no muertos, sino ya muertos, tiempos de violencia. Entonces la película se vuelve Rodrigo de No Futuro. La orden era no interrumpir al chino en lo que haga. O sea, el pelado no tenía que hacer lo que nosotros le dijéramos, sino nosotros teníamos que hacer lo que el chino se le ocurriera en ese momento. Entonces era como tiro al pichón, como tiro al jabalí, ¿no? Se fue para allí, entonces hay que reencuadrar aquí. Ese tipo de cosas así muy sutil. Había que plantearse ese reto de trabajar, de encontrar una estética de la miseria, por decirlo así, sin regodeo, ¿no? ¡Mátate, mi amigo! ¡Mátate! ¡Mátate, mi amigo! Entonces Ramiro era un muchacho diferente al otro grupo de pelados y es el único que queda vivo, de resto los mataron a todos por las actividades que tenían los chinos, los fueron acabando uno a uno. Pero el hecho de trabajar con ellos fue muy interesante, muy doloroso en algunos momentos. Pero era y además aterrador porque era un poco lo que estaban haciendo en ese momento en el país, ¿no? Y sobre todo específicamente en la comuna de Medellín.
cuando hicimos La Vendedora de Rosas, hacia el final, cuando estábamos terminando, y en las noches que de pronto, en esa soledad, digámoslo, de Barrio Triste, que fue donde terminamos la película, el productor y yo, Ervin Gogel y yo pensábamos, hombre, esta película, ¿será que sirve para algo? ¿Esta película le va a interesar a algo? La vida de estos niños tan cerca de la miseria, le va a interesar algo. Y el día que terminamos, que fue al día siguiente de hacernos esas preguntas, el día que terminamos, yo me sentí muy feliz porque hicimos una cosa dificilísima y sobre todo apresamos y de alguna manera como que, pues son palabras un poco raras, pero como que recogimos la vida de unos niños de la manera más sincera, de la manera más fiel, de la manera más documental, de la manera más auténtica y verdadera. Entonces yo me sentí muy feliz de esa proeza que hicimos. Voy con usted para donde sea, de salir conmigo, ¿verdad? Mira esa playita como duerme ahí. En el jardín de tu casa para regalar cariño. El cine de Víctor tiene validez mundialmente porque es un cine honesto, sincero y está inscrito en lo que yo llamo el cine de verdad. Es un cine que se acerca a la realidad bastante, aunque sea muy dolorosa para la gente, y la gente dice que prefiere ver obviamente paseos y cosas más nimias e insulsas, pero al mismo tiempo admiran las películas como La Vendedora de Rosas, que son historias, como decía, de clases sociales bajas. Lo que pasa es que cuando la película nosotros, pues en un intento por hacer que la película también absorba la realidad de esos barrios, porque nos parecía que había que poner la película en función de esos barrios. El universo cinematográfico creado por Víctor Gaviria, mostrando películas de realidad densas, complejas, pero sobre todo muy humanas, lo han llevado a contar historias como la del nacimiento de un traqueto en Medellín en Sumas y Restas del 2005, o la de la mujer que fue raptada y obligada a construir su familia con su propio violador en La Mujer del Animal del 2017. Y lo seguirán impulsando a crear esas obras que parten de una mirada y estilo único de ver y plasmar el mundo que lo rodea, con una visión poética que siempre trata de encontrar en lo más profundo de los seres humanos sus razones para existir. Lo que pasa es que hacer estas películas de realidad son complejas porque uno tiene que, digámoslo, yo no soy capaz de hacer una película solamente de argumento, digámoslo, con una historia que me encuentre. Tengo que hacer unas películas como densas, complejas, gruesas, que son de un mundo, de un universo. Caer en tentación, líbranos del mal. Darle, Señor, el descanso eterno. Te amo, hermano, que te iba a comer, ¡Centralio, hijo de puta! ¡Levantate para que barriar! ¡No te queremos ver el Hablando del cine y la no guerra, digo que el cine se puede utilizar para cualquiera de las dos causas, depende del contenido de la película, de cómo
del mensaje que lleva la película puede o estimular la guerra o estimular la no guerra? Evadirse de la no guerra ha sido difícil porque se le encuentra a uno realmente, de todos modos, en todas partes. Si hablamos de las temáticas de cine que me ha tocado trabajar, de alguna manera está implícita esa guerra, y la no guerra es el padecimiento de las personas que están, sobre los temas con los que hemos trabajado, concretamente, por ejemplo, con las películas de Víctor Gaviria, que ha sido con el director con que he tenido una continuidad de trabajo en su obra, digámoslo así. En la mayoría de su obra, no voy a decir toda, pero la mayoría de la obra grande de él, cinematográfica. Se está diciendo que estos últimos años son el momento más creativo del cine colombiano, y creo que es verdad. Esta década es la década más importante del cine colombiano, y ojalá nos dejen estar también ahí con La Mujer del Animal y con alguna cosa que hagamos. Está por un huequito mostrando los ojitos así por allá, mostrándolo. Entonces él tiene que llegar y hacer de cuenta que ahí no hay nadie, que no hay ni un trípode, no hay ni una cámara, ni hay ningún camarógrafo, ningún asistente, ningún director, que ahí está el actor. Y ser capaz de enfocarlo. Muchas veces el actor no está, porque el actor, pongamos, está a 2 metros de la cámara, pero él tiene que llegar a enfocarlo, digámoslo, enfocarlo a 20 centímetros, porque se nota el foco que hace el ojo, ¿cierto? El foco que hace el ojo se nota. Entonces son pequeñas virtudes del actor natural que, como improvisa, esa suma de esas pequeñas virtudes de pacto de la cámara con él se ven muy hermosas, y le dan al espectador la información de que sí hay un director ahí. Una historia de hambre no se ha hecho, creo yo, en Colombia, ¿cierto? De vida cotidiana y también de madres e hijos que, digámoslo, la vida como que muchas los enfrenta en un momento dado a odiarse, a romper todos los vínculos, en un paroxismo de odio y decepción, pues a negarse que son madres, que son hijos, y después volver a rehacer esos vínculos, como es lo que pasa en nuestras familias de nuestros barrios populares, esos vínculos que se rompen y volverlos a rehacer con un trabajo lento, con una esperanza incesante por establecer unos vínculos. Esa es la película que quiero hacer, se llama Sosiego. Las películas de Víctor Gaviria tienen la incidencia de la guerra es por la contradicción de las clases sociales, porque son inscritas en temas sociales fuertes, duros, y la humanización de esas clases sociales que de pronto en la manera de ver el cine Víctor hace sentir que las gentes no pudientes, aparentemente, las gentes de condiciones de clases sociales bajas son personas humanas y muy humanas. Eso es sobre todo lo que siente uno en las películas de Víctor, son historias de personas que padecen la vida. Víctor Gaviria siempre ha sido un personaje conciliador, desde que soy niño, desde que tengo sentido de uso de razón, me acuerdo de mí como una persona que hacía amigos en las esquinas, que hacía amigos en los barrios distintos a mi barrio. Yo vivía en la Florida Nueva y pasando la calle empezaba un barrio que se llamaba Florida Vieja, que era un barrio de cantinas, de camajanes, de cuchilleros, de marihuaneros, y yo tenía muchos amigos allá. Jugábamos fútbol, pero yo desde que soy un personaje de la novela, porque, no sé, me educaron así, y porque soy un personaje siempre amiguero, conciliador, siempre buscando en hacer sentir bien a la gente.